Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del tema número 2 de la asignatura Cálculo Estructural, que estaba pautada para ser realizada hoy. Hoy vamos a comenzar viendo la teoría correspondiente al premencionado del elemento estructural denominado vigas. Mañana continuaremos con el premencionado de columnas. En el transcurso del fin de semana voy a colocar la actividad evaluada número 1 para que vayan trabajando. Espero que esta vez envíen la actividad evaluada si van a continuar con la asignatura. Les agradezco que por favor lo manifiesten. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que puedan tener con relación a la teoría o los ejercicios, me la hagan llegar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulos, para que veamos de una vez la teoría, voy a cargar la presentación. Recuerden que el semestre, este segundo corte, termina el 14 de diciembre, antes de las vacaciones de fin de año. Las actividades tienen que ser entregadas, por lo menos la segunda actividad, hasta la semana anterior, específicamente en la semana que corresponde al 4 de diciembre, una semana antes de finalizar la última semana que se encuentra establecida en el calendario académico de la institución. La última semana de diciembre, como hay muchas actividades, va a ser solamente para enviar las notas de las actividades para cada asignatura. Sin más preámbulo, vamos entonces a cargar la presentación. Ok, aquí tenemos ya entonces la presentación. Predimensionado de vigas. Teoría, tema 2. Ok, comencemos por analizar el elemento estructural que vamos a comenzar a ver. ¿Qué es una viga? Es un elemento estructural que se utiliza para cubrir espacios, ¿ok? Capaz de soportar el peso colocado de forma perpendicular al elemento. O sea, el elemento que está sobre la viga está en forma perpendicular. ¿Ok? Y transportarlo lateralmente a lo largo del mismo. Transportar el peso, distribuirlo a lo largo de la viga. ¿Ok? ¿Mediante qué? Mediante la resistencia a las fuerzas internas de flexión y corte. ¿Qué quiere decir esto? Es un elemento horizontal, por decirlo así,
que soporta una cantidad de carga o fuerzas que se distribuyen a lo largo de su longitud, ¿verdad? Y que esas cargas, como lo dice la ley de acción y reacción, ¿verdad?, son balanceadas por el efecto de las cargas internas de la viga. Esas cargas, ¿verdad?, o fuerzas internas definidas como de flexión y corte. Eso es una viga. Ese es el elemento estructural. Soporta cargas a lo largo de toda su longitud, ¿verdad? Cualquier tipo de carga mediante las propiedades de las fuerzas internas de flexión y corte que se originan en la viga, con la finalidad de balancear. Eso es lo que hay que determinar, el balance, ¿verdad?, de esas cargas y las cargas internas de la viga para que el elemento no fracture, no se deforme, sin llegar a fracturarse. Entonces, ¿en qué consiste el predimensionado? Consiste en determinar las dimensiones necesarias para que el elemento sea capaz de resistir la flexión y el corte, así como también debe tener las dimensiones tales que la flecha no sea excesiva. ¿Ok? El esquema para cumplir con los requisitos es el que se muestra a continuación. Primero, determinamos las cargas. Segundo, cuantificamos las fuerzas de diseño. Tercero, predimensionamos mediante los criterios de resistencia. Y por último, comprobamos las dimensiones por rigidez. Repito, ese es el esquema para cumplir con los requisitos del predimensionado. Determinar las cargas, cuantificar la fuerza de diseño, predimensionar mediante el criterio de resistencia y comprobar las dimensiones por rigidez. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos hacer es establecer las fuerzas de diseño, donde se indiquen los criterios para el predimensionado por resistencia. Perdón. A continuación, vamos a indicar los principios para obtener las deflexiones en la viga y la forma de comprobar esas dimensiones. Ok. Los efectos que se producen o que producen las cargas sobre la viga son de dos tipos: fuerzas cortantes y momentos flectores o momentos flexionantes. En resistencia de materiales, esta parte nosotros también la vimos. La magnitud, ¿se acuerdan de los diagramas de esfuerzo cortante y momento flexionante que se calculaban? Son los mismos elementos que vamos a calcular. La magnitud de estas fuerzas son variables a lo largo de la viga, siendo este el objetivo principal a determinar. ¿Cuál? El esfuerzo cortante máximo o la fuerza cortante máxima y el momento flector máximo. El procedimiento básico para cuantificar la fuerza de diseño es el siguiente. Primero,
aislar el elemento del sistema estructural. Segundo, determinar las reacciones por las ecuaciones estáticas o las de condiciones de apoyo. Sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de momentos, ¿verdad? Cuando habla de las condiciones de apoyo, recuerden las reacciones que se calculan en los apoyos de la viga, como lo hacíamos en resistencia de materiales. Realizar un corte en la sección donde se desee conocer la magnitud de las fuerzas internas con un plano vertical al eje del elemento. 4. Las fuerzas internas se obtienen de aplicar el equilibrio, ¿verdad? De aplicar el equilibrio, ser una de las dos porciones, en una de las dos porciones obtenidas por el corte. Entonces, aislar el elemento del sistema estructural, determinar las reacciones o las ecuaciones estáticas que usted conoce, sumatoria de fuerzas tanto en X y Y sumatoria de momentos, realizar el corte, un corte en la sección donde se desee conocer la magnitud de las fuerzas internas con un plano vertical al eje del elemento y las fuerzas internas que se van a obtener para aplicar el equilibrio, ¿verdad? Será una de las dos porciones obtenidas por el corte. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza cortante? La fuerza cortante, según la ecuación, es igual a la sumatoria de las fuerzas verticales en la viga. Es igual a la suma de todas las fuerzas verticales que actúan en la viga. Eso es la fuerza cortante. Esta variable se representa en los diagramas denominados diagramas de fuerza cortante, que usted ya lo ha manejado en resistencia de materiales en el semestre en la asignatura de cálculo de resistencia de los materiales en construcción civil. Ok. Como se muestra en la figura, vamos a ver cómo es el diagrama de fuerza cortante. Ahí lo tenemos. Tenemos dos diagramas. Tenemos la viga con las fuerzas distribuidas a lo largo de la viga, el diagrama de fuerza cortante y el otro diagrama que debemos calcular, que es el de momento flector. ¿A qué es igual el diagrama de momento flector o el momento? Va a ser la sumatoria de los momentos, ¿verdad? Los cuales es igual a la sumatoria de las fuerzas por las distancias o el brazo de momento donde actúa el momento. Entonces, al igual que las fuerzas cortantes que equilibran fuerzas verticales, también debemos calcular en equilibrio o establecer un equilibrio de los momentos hasta la sección evaluada en la viga de las fuerzas aplicadas sobre la misma en el segmento que estemos analizando. Entonces, esos son los dos diagramas que hay que calcular. Primero, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Esto, como dice la lámina, debemos mostrarlos en los dos diagramas que ustedes, por supuesto, ya conocen de la asignatura de resistencia de material. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular los esfuerzos cortantes y los momentos flexionantes, los diagramas de ambas propiedades. ¿Ok? Para poder controlar el equilibrio
de las fuerzas en la viga. Ok, veamos otras ecuaciones. Relación de carga, fuerza cortante y momento flector. La carga se relaciona con la fuerza cortante y el momento flector. Estas permiten un método alternativo para dibujar los diagramas. Las relaciones de Popov, Singer y Pictet son las siguientes, como la tengo en el cuadrito que se muestra acá. La variación de los esfuerzos cortantes, ¿verdad?, debe ser igual al área. Y la variación de los momentos también es igual al área del diagrama de fuerza cortante. Eso lo habíamos visto también allá. ¿Ok? Donde W es la variación del esfuerzo cortante con respecto a una diferencial X, a una distancia. Al igual que el esfuerzo cortante es igual a la variación del momento con respecto a una variación en distancia. W es igual a la derivada matemáticamente del esfuerzo cortante con respecto a X, y el esfuerzo cortante es la derivada del momento con respecto a la distancia o a X. Esas son las relaciones que plantean Popov, Singer y Pictet. ¿Ok? Para vigas hiperestáticas, ¿verdad?, que son aquellas vigas que poseen reacciones redundantes o un exceso de restricciones, aumentan el número de incógnitas. ¿Ok? ¿Por qué aumentan el número de incógnitas? Porque si usted se recuerda, nosotros tenemos solamente 3 ecuaciones estáticas, que son fuerzas en X, fuerzas en Y y momento. Necesitamos otras ecuaciones para realizar el cálculo. Sin el consecuente aumento de ecuaciones disponibles estáticas, lo que estoy diciendo. Por ello se denominan vigas hiperestáticas o vigas. Las ecuaciones complementarias, ecuaciones complementarias, se establecen partiendo de consideraciones de la geometría de la deformación. Formulando tales observaciones, se obtienen las ecuaciones adicionales requeridas. ¿Cuáles son los métodos que se aplican? Los mismos métodos para determinar la deformación de la viga son válidos para la resolución de vigas hiperestáticas, ya que las ecuaciones adicionales son tomadas de la elástica de la viga. ¿Okay? Vamos a ver entonces el método. Una forma de añadir ecuaciones es considerar como desconocidos o hiperestáticos los momentos de los apoyos. Eso es lo que está planteando el método. Considerar como desconocidos o hiperestáticos los momentos de los apoyos. Una vez determinados estos momentos, el cálculo de las reacciones se va a hacer sencillo. Uno de estos métodos se denomina 3 momentos. Ese método nosotros lo vimos en resistencia de materiales. O sea, vamos a aplicar el mismo método que aplicamos en resistencia de materiales. Y la otra distribución de momentos o rigidez según Singer y Pictet. Entonces, vamos a ver cómo es el método de los 3 momentos, el cual plantea lo siguiente.
Para un número de tramos n, es posible escribir n menos 1. Ecuaciones de tal clase. Esto nos da suficientes ecuaciones simultáneas para determinación de momentos resultantes sobre los apoyos. De tal forma, por eso, estas ecuaciones se denominan ecuaciones de los tres momentos, debido a los tres momentos desconocidos que aparecen en ella y se escriben. Ahí tenemos un diagrama de una viga que tiene 4 apoyos. Como dice el método, secciono la viga en un punto, ¿verdad?, que tenga solamente 2 apoyos y manejo el cálculo para cada uno de esos apoyos. Sigamos. Ok, ¿cuáles son las ecuaciones para 3 momentos? Ahí las tienen en la pantalla. El momento 1 por la longitud 1 más 2 veces el momento 2 más L1 más L2 más M2, 3 por L2. Por eso son 3 momentos. Te va a plantear 3 momentos en la viga. Más 6 veces el área por la distancia sobre L1, que es la longitud, y 6 veces más 6 veces el área 2 por la otra distancia que se encuentra en la viga, que veremos después, sobre L2 debe ser igual a 6 veces E por I multiplicado por H1 sobre L2 más H3 sobre L2. ¿Qué es cada una de estas letras? M1 representa el momento en el primer apoyo, M2 el momento en el segundo apoyo y M3 es el momento en el tercer apoyo. El término de 6A1 por A minúscula 1 sobre L1 es el término de cargas en el primer tramo. Recuerde que seccionamos la viga. El segundo término, 6A2B1L2, es el término de cargas en el segundo tramo. H1 va a ser la diferencia de altura entre el primer y segundo apoyo. Y H2 es la diferencia de altura entre el segundo y tercer apoyo. Aquí tenemos un diagrama de lo que estamos diciendo anteriormente o lo que hemos dicho. La ecuación de 3 momentos fue determinada por la suposición de momentos flectores positivos. ¿Ok? Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a manejar. ¿Ok? Que vamos a manejar para calcular los momentos flexionantes, perdón, los momentos cortantes y después el diagrama de momentos flexionantes. ¿Ok? Por supuesto, ¿qué es lo principal acá? Lo principal acá es determinar el diagrama de esfuerzo cortante, utilizando el método de los 3 momentos, porque al tener usted eso, el diagrama de momento flexionante se hace más fácil, porque lo que hay que calcular es el área bajo la curva creada en el diagrama de esfuerzo cortante para cada uno de las secciones de la viga que estamos calculando. Ok. La relación entre el momento, vamos a ver el esfuerzo de flexión. La relación entre el momento flector y el esfuerzo de flexión se hace mediante la fórmula de flexión sigma igual a m
por Y sobre I, donde el sigma es el esfuerzo normal de flexión. Acuérdense que tenemos que calcular ese esfuerzo. M es el momento flector aplicado en la sección. Y es la distancia desde el eje neutro e I es el momento de inercia centroidal. Esta ecuación indica que el esfuerzo de flexión es proporcional a la distancia al eje neutro. Esta relación se puede observar en la siguiente figura. Ahí tenemos la figura. El momento, ¿verdad? La altura o distancia del eje neutro, que es Y, correcto, donde se plantea, esta es la distribución interna de los esfuerzos en la viga, los esfuerzos de flexión en la viga, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación del esfuerzo de flexión, definida por sigma, que es igual a M por Y sobre I, donde M es el momento flector, Y es la distancia desde el eje neutro e I es el momento de inercia centroidal. De acuerdo a esto, en la figura observamos el esfuerzo. El esfuerzo es máximo en los bordes superiores de la viga. Aquí lo notamos. En los esfuerzos superiores e inferiores. El valor de Y para los bordes coincide con el valor del centroide de la sección, por lo que el esfuerzo es máximo para Y igual a C, donde C es desde el eje neutro hasta el borde superior de la viga. Por lo tanto, el esfuerzo máximo será igual al momento por C sobre I. Si el módulo de sección es igual a I sobre C, entonces el esfuerzo máximo será el momento sobre el módulo de sección, como lo indica la ecuación que tenemos en la parte inferior de la lámina. Ok. El módulo de sección, ¿qué es? Es la propiedad geométrica que establece las dimensiones de la viga. Es por ello que se determina el módulo de sección necesario para resistir la carga aplicada en la viga, según la ecuación. ¿Cuál es esa carga? ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación nos plantea que el módulo de sección requerido debe ser mayor o igual al cociente entre M y el esfuerzo de flexión admisible del material. ¿Ok? Esa ecuación la denominamos como 7. Ok, ya tenemos las ecuaciones. Esta ecuación, la ecuación anterior del esfuerzo normal de flexión y las ecuaciones para determinar mediante el método de los tres momentos el diagrama de esfuerzo cortante. Y con las otras dos ecuaciones voy a determinar el esfuerzo de flexión y lo que me interesa, que es el módulo de sección, ¿ok? Que debe cumplir que el módulo de sección requerido debe ser mayor o igual que el cociente del momento entre el esfuerzo admisible de flexión admisible del material. Comencemos entonces a ver el método para los diferentes tipos de viga. Para una viga de madera se utiliza la ecuación anteriormente señalada según un análisis elástico.
y por el método del esfuerzo admisible, cambiando solo el esfuerzo admisible por FB. El valor del módulo de sección requerido se busca en las tablas que contienen las dimensiones disponibles de piezas de madera. Para vigas de acero, el predimensionado por flexión, se emplea un diseño plástico que evalúa el comportamiento en todo el intervalo de carga, desde una carga pequeña hasta una carga que origina el colapso de la viga. Entonces, para determinar ese requerido, el S requerido, necesito el cálculo de FBE que está representado por el esfuerzo admisible. Y ese requerido lo buscamos en las tablas que vamos a ver más adelante de vigas de madera o piezas de madera. Para las vigas de acero, ¿verdad? Necesito otra ecuación donde debo calcular el módulo de sección plástico requerido, ya que el criterio es, como lo dijo en la lámina anterior, el criterio es por el diseño plástico de la viga de acero. ¿Ok? Entonces, el diseño para una viga de acero se realiza para el punto de colapso y se aplica el criterio de los estados límite. El momento de colapso o momento plástico MP o MN será el momento máximo resistente a la flexión, que debe ser mayor o igual al momento producido por la carga MU, donde MU es el momento mayorado. Así, la ecuación anterior para el caso de acero, bajo condiciones de colapso, se transforma en Z requerida, que es similar al S requerido, debe ser mayor o igual que el momento mayorado entre el factor de resistencia de la viga, que se establece en 0.9, multiplicado por la fuerza de cedencia del acero del perfil de acero que estamos utilizando en la viga. ¿Ok? Así lo haremos para las vigas de acero. Para el predimensionado por flexión para las vigas de concreto, ¿verdad? Las cuales no son eficientes para resistir la flexión, ya que el concreto no soporta la tracción generada por el momento flector, fallando antes de alcanzar la capacidad que tiene en compresión. Por lo tanto, se le colocan barras de acero, y eso lo sabe usted, a la viga de concreto, quienes van a soportar, ¿verdad? O darle mayor resistencia a la viga, son las barras de acero que van dentro de la estructura de concreto. ¿Ok? Eso nos va a garantizar el comportamiento de la viga, ¿verdad? Y impida el desplazamiento relativo de las barras de acero respecto al concreto. Eso es la primera asunción que hay que considerar. No es lo mismo una barra de concreto que una barra de acero. Ya para la barra de acero es más sencillo porque depende del perfil. En cambio, en la barra de concreto depende también de la cantidad de acero o las barras que usted pueda colocar dentro de la viga. Por supuesto, la cantidad de barras también considera la parte económica dentro de la construcción o el diseño de esa viga de concreto.
Ok, el punto de colapso de la viga puede ser de dos formas, según la cantidad de acero a colocar. Si el acero es limitado, el acero cede antes del concreto alcanzar la falla, por lo que la deformación es alta, así como el tamaño de las grietas, siendo visibles estas mismas. El concreto, por lo tanto, falla por aplastamiento y este será gradual y estará precedido por grietas visibles, así como una flecha evidente. Cuando el acero es empleado en grandes cantidades, no se llega al punto de cedencia del acero cuando el concreto falla. Debido a la naturaleza súbita del colapso, es aconsejable colocar una cantidad de acero limitada para así tener un colapso que pueda ser anticipado y tomar medidas antes que eso ocurra. Como ve, debo jugar con la cantidad de acero que voy a colocar en la viga de concreto. ¿Ok? Ni uno ni otro, solamente lo necesario y que me facilite, ¿verdad?, el control de la falla de la viga. Las ecuaciones para el cálculo son las siguientes, donde el momento mayorado, vamos a ver, momento mayorado MU, correcto, debe ser menor o igual que el factor de minoración de resistencia a la flexión, que sigue siendo 0,9, multiplicado por el momento máximo, como lo vimos acá en esta ecuación. Momento plástico o momento máximo resistente a la flexión. Esto es momento plástico o máximo resistente a la flexión. El momento mayorado debe ser menor o igual a el factor de minoración multiplicado por el momento máximo. La otra ecuación, que es el cálculo del momento máximo, será igual a ρ por Fy multiplicado por 1 menos 0.59 por ρ Fy sobre F'C por B por D al cuadrado, transformándose después en ese mismo momento en la otra ecuación como R U por B por D al cuadrado. ¿Quiénes son los elementos de la ecuación? Primero, Fy es el esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo. Fc' es la resistencia del concreto de compresión a los 28 días. Tita es el factor de minoración de resistencia a flexión, que es igual a 0,9. B es el ancho de la sección transversal de la viga. Aquí tengo el diagrama. B es el ancho de la viga de la sección transversal. D es la altura útil de la viga. ¿Cuál es la altura útil de la viga? La altura útil de la viga es la que va desde las barras de acero hasta el borde superior de la viga, como se ve aquí en la gráfica. Y R es la resistencia nominal a la flexión de la viga de concreto. Ahí hay datos que las vamos a sacar de las tablas, ¿ok? De las tablas para el material. Entonces, ya conocemos las ecuaciones para el predimensionado, las ecuaciones de momento máximo y las
y los elementos que conforman las ecuaciones. Entonces, ¿cómo calculo los elementos? Rho, vamos a ver ese cálculo. Debido a las particularidades del comportamiento de los elementos de la viga, ¿verdad? El predimensionado es diferente al indicado en la ecuación 7. ¿Cuál es la ecuación 7? Esta que tenemos acá, ¿verdad? El cálculo del módulo de sección requerido es diferente, que son las, vamos a decir, las longitudes, las características de la viga que voy a calcular. Porque las dimensiones de una viga de concreto armado son función de la cuantía de acero. ¿Qué es la cuantía de acero? La cantidad de acero que voy a meter en la viga, que se denomina con la letra Rho. Esta es la relación del área de acero de la sección A su I con respecto al área neta de la sección A su G. Por lo tanto, Rho es el cociente de la relación del área de acero de sección entre el área neta de sección. Entonces, el predimensionado de la ecuación de la viga se basa en la ecuación fundamental que dice que Rho es igual a su I entre A sub E. Esa es la ecuación denominada fundamental de los estados límites. Donde la sumatoria hay una ecuación que dice sumatoria de Y1 Q1 menor que tita por R. ¿Ok? La cual debe ser igual o debe ser menores a la capacidad disminuida de la viga por flexión. Entonces, igualando los efectos, para igualar los efectos de la carga con la capacidad de flexión, obtenemos la ecuación 10, ¿verdad? La ecuación 10 nos dice que el momento máximo va a ser igual a tita por R por B por D. Ya vimos que era tita, que era R, que era B por D. Y D va a ser igual a la raíz cuadrada, también despejándolo de la misma, lo podemos calcular de la misma ecuación. Entonces, ¿cuál es el propósito del predimensionado? Obtener las dimensiones de la viga para una cantidad de acero Rho, que es predeterminada. A continuación, se muestran dos metodologías para su determinación. El primer método es el siguiente. Seleccionamos una cuantía aproximada que esté entre una cuantía máxima y una cuantía mínima. Calculamos una cuantía igual a 0.85 por beta por epsilon CU o sobre epsilon CU más eso y epsilon I por F'C sobre Fy, donde F'C debe ser menor o igual a 280 kilogramos por fuerza sobre centímetro cuadrado. Beta es una constante que vale 0.85 y E sub CU es otra constante que vale 0.03. Entonces, multiplicando el numerador y el denominador por E, vamos a tener la siguiente ecuación. Está mostrada ahí. Rho B, cuantía 0.85 al cuadrado
¿verdad? Porque beta vale 0,85 por 6.300, ¿verdad? Entre 6.300 más FY multiplicado por F'C sobre FY. El ρ máximo entonces será a gamma por ρ B, donde el gamma es igual a 0,5 para zona sísmica, es constante, y 0,75 para zonas no sísmicas. Eso es el ρ máximo. En el caso de nosotros sería 0,75. Después que usted calcula ρ B, ¿verdad? Obtenemos el ρ máximo. Y el ρ mínimo sería igual a 14 sobre FY. ¿Quién es FY y quién es FC'? Recordemos. FY es el esfuerzo de excedencia. Eso está en una tabla. Y FC' es la resistencia de concreto a los 28 días. Eso es otro valor de tabla. Entonces, calculamos el factor de resistencia, RU, con la ecuación que tenemos allá, y determinamos la altura útil de, despejando de la ecuación, MU igual a tita por RU por B por D al cuadrado, donde conozco quién es B y quién es R, que lo calculé anteriormente, y tita que vale 0,90, y el cálculo de MU que lo realicé en esta ecuación determinada aquí arriba. ¿Ok? MU igual debe ser menor o igual que tita por MN. Y MN la calculé de esta manera. ¿Ok? Hay que recordar en el método 1 que H es igual a D más 5. Y H es igual a 2,4 entre una relación de 2 a 4 por B. Debemos verificar que la altura sea mayor o igual que L sobre A, que es la verificación de Nilsson y Winter creada en 1994. En los ejercicios vamos a ver cómo se aplica el método. El segundo método, seleccionamos Q igual a 0,20 o Q igual a 0,18, donde Q es igual a ρ por FY sobre F'C. Comprobamos que el valor seleccionado de Q se encuentre dentro del intervalo de Q mínimo y Q máximo. Calculamos Q sub B, ¿verdad? Y calculamos un Q máximo, dependiendo si es una zona sísmica o una zona no sísmica. ¿Ok? Calculamos una variable denominada J. ¿Ok? Calculamos la resistencia RU y determinamos la altura según la ecuación MU igual a ρ a tita por R por B por D al cuadrado que hemos conocido. El valor de tita por R viene en la tabla, ¿verdad? 1, dependiendo del valor de F'C. ¿Ok? Verificamos, por último, que H sea mayor o igual que L sobre A, según Arnal y Epel-Boin en 1905. Este método 2 es más práctico. Como ven, es más corto que el otro.
por la introducción de dos variables, que es Q y J, aunque estas carecen de sentido físico, son herramientas para facilitar el cálculo y Q tiene la ventaja de ser invariable con respecto a la resistencia del concreto, que es Fc. La tabla 1 contiene los valores de resistencia a flexión minorada de θ R según F'C para una Q de 0.20, que es la que nosotros asumimos anteriormente, como dice el método 2. Eso es la manera de calcular el esfuerzo flexionante. Ahora vamos a ver lo relacionado con el esfuerzo portante. Ahí tenemos la ecuación de esfuerzo cortante, que no es más que la fuerza cortante multiplicado por el momento del primer orden, ¿verdad? Igual a por Y por D sobre B, que es el ancho de la sección, a una altura Y sub I, e I, que es el momento de inercia que lo habíamos visto anteriormente. Para vigas de madera, ahí tenemos la ecuación del esfuerzo cortante máximo en función del esfuerzo cortante admisible. Para las vigas de acero, ahí tenemos el valor de el esfuerzo cortante o el corte aplicado. Donde la altura del perfil que vamos a utilizar y el espesor del arma viene en función de esas ecuaciones. Para las cortes en vigas de concreto armado, debemos plantear estas ecuaciones, porque como decimos anteriormente, depende de la cantidad de acero en la viga. ¿Ok? El otro método de predimensionado es por rigidez. Fuerza, flexión, corte y rigidez. Ahí explicamos el diseño por rigidez. Tenemos ahorita muchas ecuaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar aquí para que les dé tiempo a ustedes en el día de hoy y mañana de analizar un poco la teoría para poder entrar a la otra teoría del predimensionado de vigas por rigidez. Entonces, vimos el prediseño por esfuerzo, por flexión, y vimos por cortante. Mañana vamos a ver por rigidez. Y terminamos y vemos los ejercicios. Entonces, ahí vamos a masajear un poco esta teoría, porque está bastante larguita y tiene muchas ecuaciones. A lo mejor con los ejercicios se comprende un poco más. De todas maneras, cualquier duda que pueda presentarse me la pueden hacer llegar al foro o el WhatsApp del 0424-5161-703. Entonces vamos a parar la teoría
porque tenemos demasiadas ecuaciones y hay que analizarlas una por una. Recuerden que tenemos que ver también predimensionado de columnas. ¿Ok? La primera evaluación la vamos a hacer en función de vigas y la segunda en función de las columnas. Por eso hay que manejar muy bien la teoría y los ejercicios de esta parte. Vamos a ver cómo son los ejercicios que vamos a plantear o que vamos a estudiar. Déjeme cargar la presentación. Para que veamos un approach de esos ejercicios. Tenemos una viga, determinamos las cargas y comenzamos el predimensionado de la viga de madera. Calculamos la fuerza de diseño, utilizamos los perfiles de madera para el predimensionado. Lo vamos a hacer por rigidez. Para madera, para acero y para concreto. Esos son los ejercicios que vamos a ver sobre este tema, sobre esta parte es donde vamos a hacer la evaluación. Vamos a ver el método, a ver mañana el método de rigidez y de una vez vamos a ver los ejercicios. Cómo se resuelven las vigas por rigidez, tanto para madera, acero y concreto. Bueno, con esto me despido por el día de hoy. Mañana a las 6:15 para ver la videoconferencia. Que pasen muy buena noche. Y recuerdo, cualquier duda sobre lo que acabamos de ver, se lo pueden manifestar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas noches.